tal amigos? Los saluda Brenda Kessler desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Panorámico, un programa transmitido por el canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. El día de hoy tenemos como invitado a Jorge González, quien nos estará platicando acerca del Centro Internacional de Casos de aquí del TEC de Monterrey. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias a ti por recibirme. Jorge, platícanos, ¿de dónde surge la idea de crear el Centro Internacional de Casos? Fíjate que originalmente la idea proviene de la tradición de enseñanza con casos de las escuelas de negocios. La Universidad de Harvard, la Universidad de Western Ontario han sido instituciones que tradicionalmente han empleado esta metodología para desarrollar habilidades de toma de decisiones, de manejo de grupos, habilidades directivas en sus alumnos y ahora exalumnos. Entonces, de ahí es donde el tecnológico se inspira, o retomando esa tradición de enseñanza de negocios a partir de casos, donde retomamos nosotros esta experiencia para nuestra escuela. ¿Qué tipo de habilidades puede un alumno desarrollar a partir del uso de los casos? Fíjate que yo creo que es muy importante la capacidad de análisis, de razonamiento crítico de la información que está recibiendo, porque el caso típicamente presenta la situación que vivió una compañía en un momento en particular en su historia. Entonces, reproducir eso en un documento y hacer que el estudiante lo revise, desarrolla esa capacidad para revisar con detalle, acuciosamente, sus finanzas, la situación del personal, de competencia, y luego, después de analizar, tomar decisiones. Estas universidades a las que me refiero exponen por lo menos 1,200 o 1,400 ocasiones a sus estudiantes a tomar decisiones. Es decir, no es un método que se base en memoria o en recordar esas 1,200 buenas decisiones, no, en exponer al estudiante al ejercicio de toma de decisiones en repetidas ocasiones a partir de un documento que llamamos un caso de estudio. ¿Los casos están basados en situaciones reales o pueden ser ficticias? Por definición, un caso está basado en una situación real. Algunas veces se disfrazan porque las compañías no están dispuestas a que se hable de sus personajes o de sus finanzas o de una cierta posición estratégica competitiva. Y como no están dispuestos a dar sus nombres reales, bueno, tenemos que disfrazarlos, son la minoría. Por naturaleza, el caso debe de ser de origen real. Ahora, las oficinas centrales en Guadalajara, ¿por qué Guadalajara? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta que regularmente en cualquier campus del tecnológico en donde vamos a llevar la capacitación nos preguntan, ¿por qué en Guadalajara? La respuesta es, creo, simple, pero asociada a nuestro pasado. Resulta que Guadalajara fue fundado hace 30 y tantos años por don Gonzalo Rivero Torrico. Don Gonzalo Rivero Torrico fue un exalumno de Universidad de Guadalajara, perdón, de Universidad de Harvard, cuando se trae y profesor de Universidad de Guadalajara, por eso hago la referencia. Cuando se trae al Tecnológico de Monterrey, el primer programa de capacitación de la Universidad de Harvard lo toma don Gonzalo Rivero Torrico. Luego, cuando él viene a fundar el Campus Guadalajara, entonces es en ese momento cuando él decide incorporar esta metodología. Ahora, ¿esta metodología viene de Estados Unidos o dónde fue? Sí, fíjate que originalmente la metodología la desarrolla la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Luego es la Escuela de Negocios la que la emplea y la difunde con mayor énfasis, podría decirlo así. Don Gonzalo Rivero fue exalumno de este programa. Ahora, platícanos, ¿cuál es el proceso para que un profesor o una persona que quiere escribir un caso lo lleve a cabo? Mira, es un proceso relativamente simple. Necesitamos que el profesor, escritor, tenga el contacto con la empresa. Es decir, que la empresa le tenga la confianza como para cederle información, darle datos, cifras, conceder entrevistas. Y entonces el escritor es quien nos hace una propuesta a nosotros en el Centro Internacional de Casos. Luego nosotros asignamos un asesor para que pueda ayudar y darle seguimiento a ese profesor, que la mayor parte de las veces es un excelente catedrático, pero no siempre es también un excelente escritor. Entonces el Centro Internacional lo que hace es ofrecerle asesoría para que construya su documento y finalmente acabe publicándolo en el portal que, como sabes, tenemos hoy en día en el centro y particularmente en el tecnológico, en general disponible para todos los campus del sistema. ¿Cuáles son los temas que podemos encontrar en los casos que tenemos? Fíjate que hay una colección importante en materia de contabilidad, de finanzas,
de administración, de estrategia, de recursos humanos, de planeación en general y mercadotecnia. Diría que en estos bloques se va a un 60-65% de la colección. El resto está disperso en derecho, arquitectura, diseño industrial, en fin, otras áreas más. Bueno, ahora vamos a ver una cápsula, lo invito a ver una cápsula en donde los alumnos muestran las habilidades que han aprendido y cómo emplean estos casos en las clases. ¿Te parece útil para tus materias? Para algunas sí, en realidad solo para algunas nos las piden, generalmente las administrativas. Más o menos, no tanto, creo que todo lo que puedes aprender lo puedes aprender en la clase y practicando. Pues está interesante y la verdad, yo solamente he hecho un trabajo en eso y está muy completo, la verdad. Creo que los casos sí son realmente útiles, ya que puedes aplicar la teoría como a un caso real de algo, por ejemplo, de una empresa. Me parece una buena herramienta para los alumnos, ya que podemos poner en práctica hechos reales. ¿Qué mejoras le harías al Centro Internacional de Casos? Haría más grande el botoncito para entrar porque nunca sabe nadie cómo acceder a él. Es que le dé un poco más de difusión, hay mucha gente que no sabe, no tiene idea. Bueno, en primera que se puedan bajar más de una vez, porque pasa que cambias de computadora o se te fue el rollo y no bajaste, entonces pues poderlo bajar varias veces. Que esté en un catálogo, porque a veces no los encuentras o a veces te sería útil buscar un caso y no los encuentras a menos que el profesor lo apruebe, entonces que haya un catálogo de casos disponible a los alumnos. Pues como no lo he usado mucho, pues la verdad no sabría cómo comparar, sí he visto como varios casos, pero el que vi, la verdad se me hizo muy interesante, es algo que la verdad ni conocía y está muy completo, y aparte creo que lo hizo un maestro de aquí del TEC. Hablando de mejoras, en cuanto al Centro Internacional de Casos, ninguna, pero con relación a los costos de los casos para los estudiantes, creo que sería bueno que a lo mejor el TEC pagara esos casos o no sé, que no los tuviéramos que pagar nosotros. Bueno, acabamos de ver cómo algunos de los alumnos emplean esta técnica de métodos de casos. Está usted en Panorámico, no le cambie porque más adelante tenemos a un invitado especial que nos platica acerca de un caso en particular. En un momento regresamos.